20 años después del secuestro de Publio Cordón, el empresario de Zaragoza, la Audiencia Nacional ha procesado a 2 miembros del Grapo por colaborar en el cautiverio del propietario de la aseguradora Previasa, aseguradora médica, y también del grupo de hospitales Quirón. Bueno, el empresario fue dado por muerto hace 3 años. Su cadáver se ha buscado infructuosamente en los Alpes franceses y no lo han encontrado, y la banda terrorista que lo secuestró ha quedado extinguida después de muchísimos golpes policiales. Hoy Rendueles y Marlaska, a los dos buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos detalles de ese secuestro que, como verán, sigue, ahí está, en la agenda de la justicia y de las fuerzas de seguridad del Estado. Empecemos por el final, por esa decisión de la Audiencia Nacional que 20 años después decide sentar en el banquillo a 2 miembros históricos del Grapo. Sí, son José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez, 2 veteranos militantes del PCR, que era el brazo político de los Grapo. Los 2 están en libertad, aunque con medidas cautelares, como están sin pasaportes y además tienen que presentarse con regularidad en el juzgado. Teijelo y Gómez fueron detenidos en el año 2012 junto a otros 2 viejos militantes, a Vicente Sarasa y a Manuel Ontanilla, que ahora han quedado eximidos de cualquier culpa. Las detenciones llegaron 17 años después del secuestro y después de que varios terroristas fuesen condenados ya por la desaparición de Publio Cordón. O sea que el secuestro de Publio Cordón ya ha sido visto en los tribunales, o sea, ya ha habido condenas. Sí, ha habido varias. En el año 98 del siglo pasado, 3 años después de la desaparición de Cordón, Enrique Cuadra, Concepción González y José Ortín Martínez, este último ya está fallecido, fueron condenados, decían, en el 98 a 27 años de cárcel por detención ilegal, y el camarada Arenas, el jefe político de los Grapo, a 7 años de prisión. Y en el año 2007, Fernando Silva Sande, que era jefe operativo de todos los comandos del Grapo y responsable directo del secuestro de Cordón, fue condenado él a 28 años de cárcel. Sí, la última condena llegó en 2007. ¿Cómo es posible que en el 2012 aún se siga deteniendo a personas relacionadas con el secuestro y que ahora, 3 años después, sean procesadas? Bueno, todo tiene su explicación. Ya me imagino, porque no entiendo nada. Detrás de estas nuevas detenciones, de estas nuevas decisiones, está a quien la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional llaman testigo protegido alfa para preservar su identidad, aunque es casi de dominio público que ese testigo protegido es un arrepentido, pero un arrepentido muy peculiar. Es Fernando Silva Sande, el jefe del comando que secuestró a Publio. Vamos a ver, ¿el jefe del comando es el arrepentido? ¿El que ha colaborado con la justicia? ¿Cómo fue posible, digamos, ese cambio de aires de Silva Sande? Ayudó que le detuvieran en el año 2000 y que se comiera cárcel. Silva Sande fue detenido 5 años después del secuestro de Cordón. Cayó junto al máximo responsable de los Grapo y el PCR, Manuel Pérez, el camarada Arenas, sí, y la pareja de Isabel Yaquet. Aquella detención fue un punto de inflexión en los Grapo, que ya estaban muy debilitados, porque algunos militantes en prisión o en la clandestinidad comprobaron de aquella vez que el camarada Arenas, su jefe, su líder, vivía sin privarse de nada, a todo lujo, en el centro de París, mientras a ellos no les llegaba ni un duro. Silva Sande comenzó a acumular condenas y en el año 2008, tras 8 años de prisión, que le ablandaron un poquito, hizo llegar varios mensajes a los jueces de la Audiencia Nacional y a la Guardia Civil. El mensaje era muy sencillo, quería colaborar con ellos. Los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil se lo pusieron bastante fácil porque sabían que Fernando Silva Sande era la única persona en el mundo seguramente que podía llevarles hasta Publio Cordón. Era el jefe, Silva, era el más experimentado de los terroristas del Grapo, él abandonó la banda y eso sí, tuvo que aguantar las amenazas en algún juicio por otros militantes, como todo un psicópata que se llama Marcos Martín Ponce, que fue el que lo sustituyó al frente de los comandos. Y llegado ese momento, Silva Sande dio buena información, porque a estas alturas, 20 años después, seguimos sin saber nada del paradero de Publio Cordón. Pues dio información que en algún caso era buena, pero no sabemos si, queriendo o sin querer, ha ofrecido versiones distintas sobre los mismos hechos. Y sí es cierto, y eso es así, que tras su testimonio, y así lo refleja el auto de procesamiento de los 2 últimos detenidos, se sabe con precisión cómo fueron las últimas 2 semanas de vida del empresario zaragozano. ¿Y qué se sabe con exactitud? Publio Cordón fue secuestrado junto a su casa en Zaragoza el día 27 de junio de 1995. Lo secuestró un comando que estaba liderado por Fernando Silva Sande y por otro veterano, por Enrique Cuadra. Los secuestradores le llevaron hasta Vitoria y desde allí Concepción González, el propio Silva Sande y José Ortín le trasladaron hasta un chalet de Lyon, en el barrio del Bron, de esa ciudad francesa. Los encargados de la custodia, es decir, los que se encargaban de quedarse allí con él, eran el propio Silva y la pareja ahora procesada, Victoria Gómez y José Antonio Ramón Teijelo. Le metieron en un armario, lo cerraron con una cadena y cuando llevaba allí encerrado 2 semanas, trató de escapar, cayó desde un primer piso y murió, mientras sus captores decidían qué hacer con él, si llevarle a un hospital o no llevarle.
Después fue el propio Silva Sande, el terrorista, quien se encargó de trasladar el cadáver de Publio Cordón hasta las cercanías del Mont Ventoux, en los Alpes, donde le enterró. Y todos esos detalles se saben por lo que ha contado Silva Sande, ¿no? Que, por lo que decís, es el único que conoce el paradero del cuerpo de Publio Cordón. Aparte del testimonio, hay datos objetivos, pruebas que la Guardia Civil ha ido obteniendo que avalan, que corroboran esa versión, ¿no? Ya. Las declaraciones de Silva Sande permitieron a la Guardia Civil abrir lo que se llamó Operación Domus, cuyo fin era dar con la casa en la que había permanecido secuestrado el empresario. Silva no había sido demasiado preciso, había pasado mucho tiempo y se registraron 1000 casas, una a una. Madre mía. Hasta dar con un chalet de la calle Bategui, donde los investigadores encontraron pruebas contundentes. El armario zulo en el que aún había ADN del empresario y las marcas con las que Publio Cordón contabilizaba sus días de cautiverio. El empresario escribió 1 SE, precedido de 7 palotes, y 2 SE y otros 7 palotes. Por eso se sabe que el secuestro duró 2 semanas. 2 semanas. Y los dos procesados ahora, Victoria Gómez y José Antonio Ramón, también tienen relación con esa vivienda, ¿no? Sí, de hecho fueron detenidos los dos en el año 2012, que fue el año en que se localizó el zulo, la cárcel, el armario donde encerraron a Publio Cordón. Según las declaraciones de Silva Sande, fueron ellos dos, Victoria y José Antonio, quienes se hicieron pasar por un matrimonio, decidieron llamarse el matrimonio Monforte, y con ese nombre falso alquilar la vivienda unas semanas antes del secuestro de Cordón. La propietaria de la casa, de hecho en Francia, reconoció a José Antonio Ramón como el supuesto profesor español al que ella había alquilado el chalet y que abandonó precipitadamente la casa cuando ocurrió la muerte de Cordón. La excusa que pusieron fue una repentina enfermedad de la esposa. Además, la policía francesa rastreó los contratos de alquiler y en ellos también aparece el apellido Monforte, tal y como dijo Silva. Y como prueba casi definitiva, en poder de Ramón Teijelo se halló un carnet de identidad con su foto, pero a nombre precisamente de José Luis Monforte Andreu, que es un señor de Zaragoza que, según declaró en 2012, perdió su DNI en los años 80. Yeah. Entonces andaba por ahí. Así que con estas pruebas, pero fundamentalmente con ese testimonio de Silva Sande, Gómez Méndez y José Antonio Ramón van a ser procesados también por detención ilegal. Ya, pero seguro que a todos los oyentes también les va a sorprender, como a mí, algo de toda esta historia. Si ha dado tantos detalles Silva Sande, que es el que sabía dónde estaba Publio Cordón, ¿cómo es posible que aún no hayan encontrado el cuerpo del empresario? Sí, Silva Sande ha sido excarcelado varias veces y trasladado a Francia, la última en el año 2013, que sepamos nosotros, para ayudar a dar con los restos del empresario español, ¿no? La primera vez que se le buscó allí físicamente, bueno, primero se le hicieron unas simulaciones en la Sierra de Madrid para ver si se podía encontrar con un G-radar eso, ¿no? Pero físicamente en el Mont Ventoux la primera vez que se buscó fue en el año 2009 y la Guardia Civil excavó en más de 20 puntos que señaló Silva Sande, ¿no? En 2013, 4 años después, una comitiva que dirigía el juez Gómez Bermúdez se sumó a esa búsqueda y ahí estaba también Luis Avial, que es el técnico del Georradar que ha colaborado con la policía en casos como el de José Bretón, por ejemplo, ¿no? Allí rastrearon 4 hectáreas de terreno, como 4 campos de fútbol, que marcó el propio Silva Sande, que contó también que junto al cuerpo de Publio Cordón había enterrado el pico con el que había cavado el hoyo. Pero no encontraron nada, ¿no? Nada, ni rastro. En la zona es verdad que se ha construido, que ha habido mucho movimiento de tierras en esos 20 años, lo que probablemente haya dificultado la búsqueda, ¿no? El Servicio de Información de la Guardia Civil tiene claro que Silva Sande no les está engañando, es decir, que no se ha encontrado no porque él no haya querido, porque intente tangarles, ¿no? Porque a él realmente, penalmente, no le va a sumar nada el hallazgo de los restos, que cerrarían definitivamente una investigación que dura ya 20 años. ¿Sí? Claro, cerrarían la investigación y no solamente eso, ¿no? La herida de una familia que lleva 20 años esperando que le entreguen el cuerpo de su familiar, ¿no? De su padre, de su marido. Sí, conocimos en su día a Pilar Muro, la esposa, la viuda ya de Publio Cordón, y nos pareció una mujer de una entereza y dignidad enormes, ¿no? No olvidemos que semanas después de que su marido estuviese ya muerto, en agosto del año 95, los Grapo tuvieron el cinismo de exigir y de cobrar 400 millones de pesetas en París. Un dinero que les entregó una de las hijas de Publio Cordón con su marido, ¿no? Como unos rateros de la peor clase, los terroristas de Grapo, además de causar indirectamente la muerte de Cordón, estafaron a la familia. El 31 de agosto de 1995, después de ese pago del rescate, un Grapo, que no ha sido identificado, llamó a un yerno de Publio Cordón y le dijo textualmente: «Hace 3 días he hablado directamente con los camaradas que tuvieron retenido al señor Cordón. Me comunicaron que en las primeras horas del día 17 le pusieron en libertad en los alrededores del Estadio Sarriá, en Barcelona, donde él pidió». Lo cierto es que cuando se produce esa llamada, Publio Cordón llevaba ya más de un mes muerto y los Grapo lo sabían. Ya, pero alguien creyó esa versión, ¿no? Que Cordón había sido liberado y que había aprovechado, yo me acuerdo perfectamente, para abandonar a su familia y sus negocios. Esa fue la peor de las mezquindades. Exacto, ¿no? Eso, además yo recuerdo algún programa de televisión especial con la idea de que el hombre estaba en el Caribe. Exacto. Esa versión la mantuvo el terrorista Enrique Cuadra después de que le detuvieran y fue respaldada por algunos medios de comunicación, algunos afines a los Grapo, otros simplemente le seguían el juego.
Tan respaldada estuvo, como tú dices, que la policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia tuvieron que investigar si Publio Cordón estaba vivo en América con una falsa identidad. Se le buscó en Brasil, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Chile, Estados Unidos, naturalmente sin rastro, llevaba muerto mucho tiempo, ¿no? Su familia ofreció incluso una recompensa de otros 150 millones de pesetas, además del rescate que pagaron, para quien diese pistas que ayudaran a localizar al empresario, ¿no? Y en 2012, después de 17 años de angustia y de búsqueda, un juzgado dio oficialmente por muerto a Publio Cordón, como ya había contado el terrorista Silva Sante. Bueno, pues estamos ya a punto de cerrar esta historia, entonces ya falta poquito. Ya queda poco y Ya afortunadamente los que han cerrado su historia, parecen haberla cerrado, es los Grapo. Los Grapo, afortunadamente. Precisamente en el año 97 se intentó llegar a un acuerdo, del gobierno intentó llegar a un acuerdo con los Grapo para su disolución, y el principal escollo fue que tenían que decir dónde estaba Publio Cordón. Pues Manu Marlasca y Luis Rendueles, muchísimas gracias. 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 Hasta la semana que viene. Adiós.